Buenos días, profesora. Hoy junto a mis compañeros Damián Corral, Benjamín Rodríguez, Franco Torti y yo, Florencia Peña, le explicaremos los tipos de mezclas, los tipos de disolución, la clasificación de la materia, la disolución y la diferencia entre elementos y compuestos químicos. El objetivo de nuestro trabajo es explicar los temas a tratar, aprender más al respecto y sobre todo al hacer los experimentos nos divertimos y tenemos la posibilidad de volver a hacerlos. Clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras tienen composición fija y siempre están formadas por los mismos componentes en igual proporción y están conformadas por elementos. Un solo tipo de átomo no se puede descomponer, por ejemplo, como el oxígeno o el hierro. Los compuestos, unión de dos o más elementos que se descomponen solo con reacciones químicas, por ejemplo, el agua, CO2, etc. Mezclas son combinaciones de sustancias donde cada componente mantiene sus propiedades. Y las homogéneas, aspecto uniforme, no se distinguen. Ejemplo, el agua con sal, aire, etc. Y las heterogéneas, no uniformes, que se distinguen sus partes, por ejemplo, el agua con aceite, la ensalada, etc. Un elemento es una sustancia formada por un solo tipo de átomo. No se puede descomponer en algo más simple por métodos químicos. Ejemplos: oxígeno, hierro y oro. Todos los átomos de un elemento son iguales entre sí. Compuestos químicos. Un compuesto es una sustancia formada por dos o más elementos diferentes unidos químicamente en proporciones fijas. Ejemplo: agua, que está formado por hidrógeno más oxígeno. Dióxido de carbono, que está formado por carbono más oxígeno. Sal, que está formado por sodio más cloro. En un compuesto, los elementos sí pueden separarse, pero solo mediante reacciones químicas. Diferencias claves. Elemento: un solo tipo de átomo. Compuesto: combinación de distintos átomos unidos químicamente. Antes de explicar la diferencia entre los tipos de mezclas, debemos saber qué es una mezcla. Las mezclas son aquellas sustancias que constan de dos o más sustancias o componentes que se combinan en proporciones variables. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que los componentes de la mezcla no son identificables a simple vista. Algunos ejemplos de estas son la leche con chocolate, la leche con azúcar, el bronce o el agua con alcohol. Las mezclas heterogéneas son aquellas que poseen una composición no uniforme, en el cual se pueden distinguir a simple vista sus componentes. Están formadas por dos o más sustancias y están distribuidas en forma desigual. Algunos ejemplos de estas son el agua con aceite, la ensalada o el agua de mar. ¿Qué es una disolución? Una disolución es una mezcla homogénea que se forma cuando una sustancia se disuelve en otra, por lo que no se distinguen sus componentes a simple vista. Por ejemplo, agua con sal. Tiene dos componentes. El soluto es una sustancia que se disuelve y está en menor cantidad. Y el disolvente, que es una sustancia que disuelve el soluto y está en mayor cantidad. Ahora le presentamos la imantación. Los objetos que se imantan, como hierro, acero, níquel, son materiales ferromagnéticos. El imán genera un campo magnético invisible que atraviesa la arena sin problema. Ese campo hace que los materiales ferromagnéticos se alineen y sean atraídos hacia el imán. La arena no afecta mucho ya que no es magnética y no bloquea el campo magnético. Decantación. La decantación ocurre por dos cosas principales. 1. No se mezclan. El agua es polar y el aceite no es polar. Como son distintos, no se disuelven entre sí. 2. Diferencia de densidad. El agua es menos denso y el agua es más densa. Por eso el aceite flota arriba y el agua queda abajo. Tamizado. El tamizado se debe a la diferencia de tamaño de las partículas. El colador tiene agujeros pequeños. La arena tiene granos pequeños, pasan por los agujeros. Las piedritas son más grandes, no caben y se quedan arriba. ¿Cómo funciona? Es un método de separación físico, no cambia las sustancias, solo las separa según su tamaño. Evaporación. ¿Qué pasa exactamente? La mezcla de agua más azúcar, al calentar, el agua empieza a evaporarse,
pasa de líquido a gas. El azúcar no se evapora, necesita temperaturas mucho más altas, así que queda en el frasco. A medida que se va el agua, el azúcar puede volver a formarse en cristales. Sucede porque cada sustancia tiene un punto de ebullición distinto. El agua hierve aprox a 100 grados Celsius. El azúcar no hierve así de fácil. Más bien se queda y luego se carameliza si subes mucho la temperatura. Filtración. ¿A qué se debe la filtración? Se debe a la diferencia de tamaño de las partículas y a que el filtro tiene poros muy pequeños. El agua tiene partículas muy pequeñas y pasa a través del filtro. La tierra tiene partículas más grandes y quedan atrapadas. ¿Por qué ocurre? Porque el filtro actúa como una barrera física. Deja pasar el líquido. Retiene los sólidos que no caben por sus poros. En la química es fundamental distinguir entre elementos, compuestos y mezclas. Los elementos son sustancias puras formadas por un solo tipo de átomo, mientras que los compuestos químicos resultan de la unión de dos o más elementos en proporciones definidas, formando nuevas sustancias con propiedades distintas. Por otro lado, las mezclas corresponden a la combinación física de sustancias, donde cada componente mantiene sus propiedades y puede separarse por métodos físicos. En conjunto, estos conceptos permiten comprender cómo se organiza la materia y cómo interactúan las sustancias en nuestro entorno. Y los experimentos realizados nos permitieron comprender más estos temas. Además, disfrutamos del proceso y aprendimos. Dicho esto, despedimos el video.